Muy buenas tardes, distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y personas que nos escuchan con frecuencia. Estamos hoy frente a la posibilidad de hacer un recuento muy interesante sobre un aspecto muy político y muy interesante de nuestra historia, de un personaje sumamente importante, un seguidor de Bolívar muy firme, pero además un gran transformador, que fue ese gran Rafael Núñez como político. Esa conferencia la va a dictar el doctor Alberto Cabello Moreno, quien él muchas veces nos ha deleitado con sus magníficas exposiciones. Él es un gran historiador y periodista, miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia del Pensamiento, el presidente del Centro de Estudios Colombianos y un exdirector de varios medios de comunicación, como El Nuevo Siglo, Excelsior Nacional, Porvenir Internacional de México y la agencia noticiera de FCNA de Estados Unidos. Entre sus obras escritas sobresalen Colombia Irreverente, Bolívar y Manuelita, Geopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario, y así como más de 200 ensayos de historia y de política. Es un historiador con una memoria extraordinaria, con un gran conocimiento, y nos ha ilustrado muchas veces en este magnífico programa que le hemos dado a los colombianos todos los jueves desde hace mucho tiempo. 180 oportunidades. De manera que con el mayor agrado le cedo la palabra al doctor Señor presidente, mi Santa María, muy Alberto. amable, y a todos los amigos y amigas que veo aquí en la pantalla, un cordial saludo. A veces cuando uno dice o titula una charla como esta, Núñez político, parece como un pleonasmo, es decir, porque la gente asocia a Núñez con la política y a la política colombiana grande con Núñez. Pero debemos tener en cuenta varias cosas antes de entrar en el tema, y es que nuestra historia, por razones diversas, se ha tergiversado mucho. Se desconocen o se conocen, pero no se citan determinados hechos importantísimos que ocurrieron alrededor de la independencia y después. Entonces, por ejemplo, para magnificar un poco la independencia, decimos que fue gracias a la independencia se da la libertad a los esclavos, se da una serie de libertades de todo tipo y se construyen muchas cosas. Pero se nos olvida que hubo una cosa que se llamó la la gran conferencia de Cádiz, que produce una constitución en España. Y en esa España, esa constitución había abolido la esclavitud, había establecido una serie de condiciones para que en América cambiara un poco el panorama y tuvieran más poder los criollos y más posibilidades de avance social y político. Entonces, aquí se demora más, aunque Bolívar había acabado con los esclavos, y entre otras cosas, Núñez es el que acaba en Cartagena con los restos de lo que quedaba de la esclavitud, porque la esclavitud aquí duró más allá del 40 y pico, ¿no? Libertad de vientres famosa y todo eso. Entonces, hay que reconocerle a Núñez precisamente eso, que en algunos de sus escritos reconoce varios de los valores que ha manejado
la España primaria de la importancia de la cultura hispánica, y va a ser también el primer gobernante colombiano que va a reconocer, restablecer las relaciones con España. Muy avanzado el siglo, porque nosotros habíamos roto totalmente con España, a diferencia de los Estados Unidos, que al otro día de la independencia ya habían restablecido las relaciones con Inglaterra. Entonces, todos esos canales de comercio, de negocios que tenían, se restablecen inmediatamente, ayudan a Estados Unidos y ayudan a Inglaterra. En cambio, nosotros todos los canales que había de tipo cultural, de tipo político, de tipo comercial, con España no se restablecen, vienen otros actores y eso nos desfavorece en muchos campos. Entonces Núñez analiza todas estas cosas y tiene una visión política bastante independiente, bastante perspicaz, a pesar de que muy joven, a partir de los 20 años que ya se graduó de abogado, tiene un incidente ahí porque hay que hacer unas correcciones a partir de nacimiento para que puedan darle el grado, ¿no? Y por todas esas cosas, un lío amoroso que tiene en Cartagena, normal en cualquier joven, una aventura normalísima en aquellos tiempos, le toca viajar a Panamá. Y ese viaje a Panamá, súbito, inesperado, cambia la vida de Rafael Núñez, ese joven que se ha destacado en los estudios, en su universidad, que era un hombre capaz, pero que todavía no se sabía bien cuál iba a ser el destino, qué era lo que iba a hacer, cómo se iba a mover en el mundo real. Lo cierto es que al llegar a Panamá, eh, va a conseguir un cargo de juez en Chiriquí, una población pequeña, y además se va a conectar con la pariente de Ovaldía, que era uno de los jefes políticos liberales más importantes de Panamá, que fue presidente de Colombia y un buen presidente además. Entonces esta conexión que va a ser a través de Dolores Gallego va a determinar que Rafael Núñez, apoyado por Leo Valdía y por las simpatías que consigue en Panamá, se ha elegido al Senado y venga aquí al Congreso de Colombia. Entonces vemos que muy joven, en medio de sus devaneos amorosos, termina haciendo política o por la política terminan devaneos amorosos, y esa va a ser una constante de su vida. Siempre hay como un enredo sentimental, alguna cosa por ahí en torno a sus grandes movidas políticas, y va a llegar acá, y lo primero que se nota cuando llega a Bogotá es que es un personaje bastante preparado, bastante inteligente y bastante audaz. Eh, él, como sabemos todos, se va a enfrentar a Florentino González en el Congreso porque consideraba que algunas medidas, como en ese momento el libre cambio, no eran prudentes para Colombia, porque el poco desarrollo fabril del país, el poco desarrollo industrial, se vería abatido al estar enfrentado con liberación total de aranceles a países como Estados Unidos e Inglaterra, que tenían el predominio de la industria en ese momento, de los más avanzados en el mundo, y lo que querían era comprar materias primas baratas. Entonces ponían a los países como el nuestro a que vendieran sus materias primas en Inglaterra o en Estados Unidos y le ofertaban según el que vendiera más barato. Entonces podían bajar los precios de las materias primas mientras ellos puedan manejar a su antojo los precios de la industria. Esas teorías del cambio, todas estas teorías económicas, de la libertad absoluta de la industria y del comercio eh, del siglo XIX, inclusive están resucitando hoy en algunos países que también sostienen lo mismo, algunos personajes eh, que se olvidan de la experiencia mundial o que están en circunstancias diferentes que lo pueden hacer a un país como este. De todas maneras, esas intervenciones de Núñez, breves pero importantes, le van a dar rápidamente un prestigio en este país y entre la opinión. Y además Núñez, sobre todo, participa en las tertulias bogotanas, está en el Congreso, se va para una tertulia, a una librería, a hablar, a conversar. Él nos daba los discursos, muy curioso, por ver a nuestros políticos ante una escoba pronunciar un discurso, en el momento que sea pronunciar un discurso, él era
más bien hostil a estar prodigando la palabra en un lugar de la pública, pero le gustaba conversar y su arma política principal para convencer, para atraer, para seducir, tanto en política como en sus amores, fue la palabra y luego también la poesía. Pues todos sabemos que un poema de él que hizo a Cartagena, después hizo algunos cambios, ese poema se convierte en himno nacional. Y muchos poemas definen su actitud escéptica ante la vida, la actitud a la verdad, ante las coyunturas del mundo, ante el duelo, ante los dolores de los demás, y ante la conciencia misma, inclusive la confusión mental que hay en los espíritus, está retrasada en ese momento de las poesías de Rafael Núñez, que tiene un gran contenido político y de pronto tienen más franqueza que la misma prosa, eso dicen algunos autores que lo trataron mucho. Esa juventud y esos cambios políticos que va a tener, eh, esa gesta que da, esa lucha política que lo va a distinguir, que va a llevar a atraer muchas gentes que lo van a apreciar y también a concitar muchas voluntades en contra y muchos enemigos importantes. Entonces ya lo vemos que critica el libre cambio y sobre todo, después lo veremos eh, rechazando el federalismo en Colombia, eh, que hay, se da en el país, un país que está unido, que lo que tenía era que incorporar mediante políticas importantes de desarrollo las zonas periféricas que están abandonadas en manos de indígenas y el salvajismo, de la falta de carreteras y el atraso. Ese federalismo pues, va a agudizar los problemas y va a llegar en Colombia a grados extremos, en los cuales cada estado se da su constitución, se da sus propios códigos, se da sus propias leyes, tiene sus propios gobernantes, ¿no? Y fuera de eso, extreman estas ciertas facultades que copian de la Constitución de los Estados Unidos, mediante las cuales el presidente de la República eh, puede nombrar a los secretarios del despacho, pero tienen que tener, que era el equivalente a los ministros de hoy, tienen que tener la aprobación del Congreso de la República. Entonces, muchas veces los presidentes aquí se convierten en unos peleles del Congreso. Fuera de eso, no tiene una fuerza armada suficiente que los pueda proteger. Entonces, un estado como el Cauca, que era grande, que era muy fuerte en ese momento, puede tener un ejército superior de repente al de Bogotá. Hizo el general Tomás Cipriano de Mosquera, que después de haber sido unitario, de haber sido centralista, de haber sido un gran defensor de la ciudad del Libertador, por aquella rencilla que tuvo con Mariano Espina Rodríguez, jefe conservador muy importante, eh, Mariano Espina Rodríguez vota por el candidato José Hilario López, confrontaba al candidato que apoyaba, Cuervo, que apoyaba el candidato Macipiano Masquera, y por esta razón hay una ruptura entre Mosquera y Ospina, y Mosquera va a hacer un tránsito de ese conservatismo ultramontano que tenía a el federalismo y va a ser de los que más va a defender todas las posibilidades que ofrecía un tipo de construcción como la de Estados Unidos y especialmente el Estado del Cauca. Pero fuera de eso, en el Congreso, pues muchas veces no le van a, como ya decimos, no le van a aprobar los gabinetes al gobernante y se va a convertir en algo muy difícil para alguien que no sea jefe de ese radicalismo en ese momento gobernar. Y aún para los mismos jefes, como Murillo Toro, los políticos del radicalismo, van a tener graves problemas. Y el mismo Aquileo Parra van a tener graves problemas con sus propios partidarios y los revelan en algunas partes del país. Entonces Colombia entra en una etapa de anarquía terrible. Uno de los momentos de más anarquía se vive con el general José María Obando, que siendo presidente de la República, eh, y a pesar de haber tenido ese predominio en el Cauca tan fuerte desde el punto de vista militar, ya en el poder, encerrado ahí prácticamente en la casa presidencial, no se siente a gusto, no se siente bien, tiene problemas con la sociedad aquí en Bogotá, con las gentes, no tiene un proyecto político de gran trascendencia, y eso determina que
prácticamente quiere abandonar el poder, o por lo menos que se entregue a las manos de un general que ha llegado de Alemania, que ha traído unos cuantos uniformes prusianos, unas casacas, unas botas de los alemanes, unas insignias y cosas de esas. Se hace un batallón acá que se convierte pues, en una fuerza que en un momento dado puede inclinar la balanza del poder. Y por ahí hacen un poema diciendo que él pone en prisión al general Obando, el presidente de la República, con un guardián que lo cuida con una escoba. Entonces, es un golpe consentido, es decir, hay algo de decepción en cuanto a Obando, y de frustración en muchos sentidos, y de ambición desmedida en Melo, que tampoco tenía idea de gobierno, a pesar de que había sido un buen militar en la época de la independencia y había organizado esa fuerza eh, aquí en Bogotá al estilo prusiano. Entonces, Melo dar un golpe de Estado para proteger en particular su propio, su propio bienestar, porque le iban a meter preso porque había tenido problemas con un soldado al que había golpeado con un sable. Entonces, lo pretendían juzgar en las cámaras. Entonces, él va a ir por las vías de hecho. Y el gran argumento es que lo hace para defender a los artesanos, defender al pueblo, a los artesanos, defender la producción de los artesanos y tal. Y resulta que cuando ya llega al gobierno, eh, no toma una sola medida económica que defienda a los artesanos, ¿no? Parece que se hizo amigo de dos muchachas de la misma familia melliza, de Zipaquirá, y parte de la semana de la pasada en Zipaquirá, mientras estaban ocurriendo hechos terribles y se rebelaban eh, gentes en distintos estados del país contra él. Entonces, hay que subordinar medio país y lo van a sacar del poder. Entonces vemos cómo ese federalismo nos lleva a la guerra, nos lleva a la destrucción, el extremo de que tenga tanto poder el Parlamento también hace que en cierta forma haya una gran ingobernabilidad, ¿no? Y cerrarlo tampoco produce resultados. Hay un incidente en ese tiempo cuando la gente piensa en un gobernante temporal eh, que pueda manejar el país en la crisis que provoca menos, se piensa en don Julio Alboreda, que era un hombre muy inteligente, muy capaz, también poeta, extraordinario, y un hombre valeroso, que cumplió muchas hazañas a pesar de su juventud y que había dado muchas sorpresas también, porque Julio Arboleda está influenciado por algunos libros que circulan en ese momento, se han circulado en Colombia mucho, Bogotá, en el país, contra los jesuitas. Entonces, cuando se hacen los grandes debates contra los jesuitas en el país, que los hacen los radicales, todo el mundo esperaba que Julio Arboleda, que llegaba de España, que venía hablando con maceta y muy a la española, muy elegante, se iba a parar en el Congreso a defender a los jesuitas y la sorpresa fue general. De repente Julio Arboleda en 3 sesiones, en vez de defender a los jesuitas, los ataca casi más que los habían atacado los radicales como Rojas Garrido, los mejores oradores de esa época. Entonces, él estaba influenciado, Julio Arboleda, como otras personas en el país, por una novela que se ha escrito sobre los jesuitas que se llamaba El judío de Ramos. Él después se arrepiente de haber atacado a la compañía de Jesús, de haber acompañado a Mosquera en eso, y va a poner a sus hijos en el colegio de jesuitas para que los eduquen. Pero eso muestra pues la confusión reinante, inclusive que había partido liberal y conservador, porque también hubo algunos conservadores que eran federalistas. Mariano Espina Rodríguez, por ejemplo, había apoyado nada menos que a Córdoba para que se rebelara y tratara de separar el departamento de Antioquia del resto del país. Entonces él no podía renegar de eso, aunque se mantuvo muy discreto en esa materia. Y así había otros que tuvieron distinta visión del federalismo. Y lo mismo pasa con el libre cambio. El mismo Núñez
en algún momento dado ya en el poder, cuando ya estaba aprobado, pues apoya el libre cambio, porque no había otra manera que él pudiera ser ministro de secretario de despacho que se llamaba de estos gobiernos de Bando, de Mosquera, si no aceptaba eso. Pero ya después va evolucionando su pensamiento político y llega un momento que dice, no, no se puede ser librecambista. Pues la ruina total de las pequeñas industrias de los pequeños países. Y si hay países en Europa que les conviene libertad, a nosotros no nos conviene bajo ningún momento. Nosotros tenemos que dar una protección importante a nuestras industrias para poder desarrollarlas, o si no, nunca tendremos industria y nunca podemos dar de trabajo a nuestra gente. Y así sucesivamente Núñez, como político, va evolucionando y se va destacando cada vez más por esa capacidad de conciliar dificultades, de armonizar equipos de lucha por el poder, de atraer a unos y atraer a otros de una manera muy inteligente en torno a unas ideas, unas propuestas que va haciendo en el curso de su carrera política, eh, en donde, desde luego, muchos de los autores dicen que él no fue librecambista, los más entusiastas defensores de él, pero fue librecambista. Y sobre todo muy librecambista en el gobierno de Manuel María Mayarino. Pero después cambia lo que queremos decir. Entonces, lo importante de Núñez es analizar su postura política inicial, la evolución política que tiene, que es muy diferente a la tradición de que se habla tanto algunos de sus enemigos, eh, los cuales ha refutado en un libro maravilloso que se llama La leyenda negra de Eduardo Lemaitre. Eh, la evolución hace parte del mismo político. Un político que no cambia se muere, un político que no cambia se esteriliza, y el arte de la política es cambiar, de adaptarse a las circunstancias y entender no solo la historia, sino también el presente y el futuro. Entonces, eso es lo que Núñez tiene capacidad de entender el pasado, de entender el presente y otear el futuro y plantear cosas para el futuro de la sociedad colombiana. Es uno de los grandes asuntos que va a manejar Núñez eh, sobre la política. Va a ser cuando se va del país, porque él está totalmente decepcionado con los extremos a que se llega a la Constitución de 1863 y sobre todo con ese decreto en el cual Manuel Murillo Toro eh, debilita los ingresos del poder central y aumenta totalmente los ingresos de nuestro país. Entonces el gobierno central queda en casi la impotencia total. Entonces eso para Núñez es un desastre, eso no lo puede aprobar. Y en su estadía en Estados Unidos, viendo cómo funciona esa potencia, y después en su estadía en Francia e Inglaterra, eh, va a volverse partidario de lo que él llama las repúblicas autoritarias. No en el mismo sentido que esa palabra de autoritarismo va a tener en el siglo XX, de los fascistas y machistas, sino autoritaria en el sentido de regirse por la ley. Él nunca planteó que se pudiera gobernar por encima de la ley, sino dentro de la ley, y esa es la diferencia con los grupos fascistas y alemanes, pero sí dentro de una gran autoridad que permitiera restablecer en este país la paz, la concordia y sobre todo el entendimiento entre los colombianos. Él decía que había que inclusive llegar hasta la pena de muerte para ciertos delitos, cuando en la Constitución de Río Negro se ha establecido que la máxima pena posible que podía tener un delincuente, cualquiera fuera el delito que hubiera cometido en este país, eran 10 años. 10 años. Entonces Núñez, con esa experiencia, esa rica experiencia que dan los fracasos de la Constitución de Río Negro, el desastre que se vive en el país, él dice, no, aquí tenemos para los delitos muy graves, aquí la pena de muerte. Eso se identifica con el libertador Simón Bolívar, que no solo la predicó, sino la aplicó muchísimas veces cuando tuvo necesidad. Entonces, vemos esa evolución tan interesante de Núñez, porque Núñez se plantea, nos toca tratar de reconstituir un país y llevarlo de la barbarie al orden y a la cultura. Entonces, él diga fundamentalmente una palabra que está en el escudo nacional, libertad y orden. Él dice que así como las aguas que mueven los ríos, no tan importantes, pero si tienen que ser canalizadas, tiene que ser algo que las organice. Entonces, esas aguas, esa fluctuación de la libertad de todas cosas, hay que ordenarla, hay que organizarla por medio de las leyes oportunas, de las leyes eficaces, de las leyes que se cumplen severamente. Entonces, su gran propósito nacional como político es establecer el orden en Colombia que
muy pocas veces ha prevalecido. La historia prácticamente de lo que aparece pues, el radicalismo en Colombia fue la anarquía de mayor o menor grado, el golpe de Estado, la, la rebelión militar, el desorden, el caos por todas partes y la barbarie, porque pues, en estas guerras el corte de franela, la, la forma sangrienta como trataban al enemigo, como lo eliminaban, lo torturaban, era terrible, era terrible. Entonces, él que es enemigo de esa violencia, que es un hombre civil ante todo, que es un hombre que piensa, que es un hombre que razona y busca el entendimiento entre sus contemporáneos, va a estar totalmente dispuesto a que la sociedad se reforme con castigos muy severos desde el punto de vista del Código Penal, pero también que se le dé un orden regulado por una constitución que le pueda servir al país como lo desea. Para llegar a eso, tropieza con muchas dificultades. El radicalismo, como el presidente era una figura decorativa prácticamente en ese régimen, en un momento dado, cuando el presidente estaba en Bogotá, los cuarteles los manejaron unos sectores radicales contrarios al presidente, y prácticamente el presidente era un prisionero. Entonces, las dos primeras presidencias de Núñez, que fue 4 veces, eh, estuvo cercado por esas dificultades y tampoco tenía, a pesar de que era amigo de Carlos Joaquín y algunos conservadores, no tenía ambiente en ese sector porque lo acusaban de ser enemigo de la iglesia, eh, hasta que él lanza esa famosa frase que no es un decidido enemigo de la iglesia católica y poco a poco va trayendo a algunos a ese cambio que se produce también en su personalidad porque hubo una etapa de su vida política en la que fue un escéptico total, como lo dice él mismo y lo confiesa en sus poemas, que no cree nada, que duda todo, muy influenciado por Montaigne, pero después va otra vez a orientarse a lo que había sido la religión de su madre, lo que le había colocado su niñez, y sobre todo, ya inclusive cuando viaja a Estados Unidos en 1864, un año después de la Constitución de Río Negro, él plantea que si no hay una fuerza conservadora importante en una sociedad, la sociedad puede desintegrarse, es necesario, ¿verdad?, el papel de lo conservador en la sociedad y en el Estado. Entonces, desde ese momento él va evolucionando políticamente y tanto en Francia, eh, donde vuelve a estudiar a los jacobinos, vuelve a estudiar todo ese sistema revolucionario, ese sistema de agitación permanente, y a la conclusión que eso es lo que hace daño al desarrollo de los países, que el jacobinismo es lo peor que le puede ocurrir a un país, y más bien cuando pasa en Inglaterra, lo mismo que Bolívar, pero era un hombre genial que ha estado brevemente en Inglaterra, se forma y se toma un interés primordial sobre las instituciones inglesas, en donde el orden democrático debe prevalecer y donde la libertad es uno de los lugares donde más se ha defendido dentro de un orden legal. Entonces ese Núñez mezcla el joven estudiante radical que va a Panamá, que está con el radicalismo, que está con algunas reformas que contradice otras, y el que conoce la historia. Escribió una nota sensacional sobre Lincoln. Cuando estuve en Estados Unidos, él escribió una nota sensacional sobre Lincoln, la cual después en alguna biografía, uno de los últimos biógrafos que ha tenido, que tuvo Lincoln, decía que Lincoln tenía más interés en el desarrollo de Estados Unidos que en liberar a los esclavos, pero había comprendido que había que liberarlos, era mejor que tener los esclavos para el desarrollo de los Estados Unidos, que había comprendido, le entendía la revolución industrial, lo cual ya decía Núñez en aquella época, que le dedica un breve estudio biográfico a Lincoln. Como son excelentes los estudios breves que hizo sobre Obando, sobre Mosquera, sobre Bolívar, sobre otros personajes, con una visión, una certeza del criterio histórico que pocas personas han tenido. Entonces Núñez se mueve como también influido, estuvo muy influenciado por el positivismo, eh, y por Montaigne también, el gran pensador. Eh, entonces, es la observación de la sociedad, el análisis de la sociedad, el análisis de la revolución social es para él una cosa fundamental. Entonces no puede copiar instituciones extranjeras a la tabla porque él cree que cada país, cada nación necesita su propia ley, sus propias convicciones, su propia manera de ser manejado,
y entiende que Colombia en particular es un país donde ha imperado la barbarie, la ignorancia en muchos aspectos, a pesar de que haya una capa dirigente muy culta. Entonces hay que mejorar el nivel de vida de las personas y el nivel cultural de la sociedad y el nivel cívico de los ciudadanos. Entonces se preocupa también y en eso se entiende con la fe católica para que se mejore la educación y se extienda la educación a mayor número de gente posible con las dificultades que hay en esa época debido a los magros presupuestos, al débil desarrollo industrial y la poca capacidad competitiva que tienen nuestros productos en el exterior. Lo que digamos era mandando oro en unas pocas manufacturas nada más y estábamos realmente muy retrasados. Núñez también se da cuenta de algo muy interesante, que en esa evolución de la lucha política que ha habido entre radicales y conservadores, a la larga algunos conservadores han vuelto más liberales y otros radicales han vuelto más conservadores que los conservadores. Ha habido como una especie de línea de entendimiento que surge de las realidades sociales que se viven. Entonces, en ese momento es cuando él principia a hablar de regeneración. ¿Y qué consiste la regeneración? La regeneración consiste en que se tiene que acabar la impunidad, que se tiene que acabar la corrupción, que se tiene que acabar, hasta donde sea posible, se tiene que acabar esa anarquía por medio de la cual el Congreso puede vetar a los personajes que deben gobernar y esas situaciones que el presidente sea un pelele, prácticamente un prisionero. Entonces, ya vimos que en sus dos gobiernos los cambios que él quería hacer no los pudo hacer todavía, aunque tomó medidas que fueron muy positivas para el país, pero los grandes cambios de entendimiento y de orden todavía no los puede establecer. Y va a ser después, en otra presidencia, cuando va a llegar a Bogotá, precisamente con su esposa, ya había muerto los de gallegos, su amigo esposa, para que no se pueda casar con él, entonces se casa con poder y con su, ese viejo amor que él tenía allá en Cartagena, en Soledad Romana. Viene con ella a Bogotá y eso va a ser muy interesante. Aquí había una sociedad, tenía mucho influjo la iglesia, tenía mucho influjo la familia Ibáñez, por ejemplo, Miguel Antonio Cara Ibáñez, hermana él estaba casada con Carlos Urbín, la otra de las Ibáñez estaba casada desde luego con el papá de Caro, José Eusebio. Y a su vez, tenemos que Santander había vivido 14 años con una de su compañera, y muy generosamente le había dado las rentas de las minas de sal de Zipaquirá. Y había unos lazos interesantes eh, entre estas damas y los dirigentes del país y la cultura, porque se distinguen todos ellos, como Porfirio González, casado precisamente con la de Bañez, de la cual estuvo enamorado Bolívar. Se distinguen porque son dirigentes de mucha importancia y que le sirvieron al país en muchos aspectos con gran devoción. A veces en líneas políticas equivocadas, pero hicieron lo que se podía hacer desde el punto de vista por Colombia. Entonces Núñez y su esposa llegan a Bogotá, se establecen allá en el Palacio de San Carlos. Algunos dicen que una señora que era feo años de edad. Eso son tonterías, eso no. Aquí el poder presidencial en aquel entonces, y aún todavía, era casi como el rey, era el que daba la nota social, era el que incluía en todo. Entonces, ella fácilmente se impuso, pero no como las otras mujeres, los presidentes, sino que tiene un papel distinto. Núñez ya hasta sabe que tiene que provocar el gran cambio en Colombia, que tiene que avanzar con la regeneración y que aunque tiene acogida de la población, tiene acogida de distintos políticos y las personas de la sociedad que saben que el modelo que siguen ha llevado al país a la ruina, estamos a punto de destruir lo poco que hemos construido en la época de la época de la independencia hasta ahora. eh, Él decide que va a traer en serio a los conservadores, pero no solo a los dirigentes conservadores máximos,
sino que él va a encargar a Soledad, su esposa, y ella compra una casa de al lado, está pegada al Palacio de San Carlos, y ahí rompen la pared, ponen un mueble y se establece una entrada y salida por ahí secreta para verse con gente de otra tendencia. Entonces allá van los jefes conservadores de las distintas provincias y Núñez les da una ley, una cosa, en todas las direcciones, pero encarga a ella que los trate, que le vaya diciendo qué es lo que quiere, porque él vive bastante ocupado. Y así poco a poco en cada pueblo de Cundinamarca se va a establecer un grupo pequeño de conservadores que va a tener elementos armados y una caballería importante para que en un momento dado todos converjan sobre Bogotá en una marcha simultánea para apoyar en el poder a Núñez. Y esto va a ser decisivo y fundamental para que Núñez pueda implantar lo que va a llamar en Colombia la regeneración. La regeneración, el mejor discurso, uno de los mejores discursos más importantes, más profundos que se ha podido escribir alguna vez en Colombia es el de Rafael Núñez para dirigirse a los delegatarios que van a escribir, van a crear la Constitución del 86. Ahí están la esencia de lo que se necesita un país, de lo que es el orden, de lo que es la estabilidad, lo que es el equilibrio de poderes, todo está ahí en ese escrito, en ese discurso de Rafael. Entonces, eh, ya va los mejores juristas, José María Samper, Miguel Antonio Caro, y figuras como General Reyes, que era un ministro, como otros, van a estar tratando de que se haga la Constitución dentro de lo que Núñez quería que se hiciera. Y finalmente, pues, que va a culminar con esa tarea de Miguel Antonio Caro, de crear las normas jurídicas para la regulación de ese Estado que propone Núñez, ese Estado fortalecido que propone Núñez, porque dice que la ley debe imperar en el país y que cuando hay un Estado de lo que quiera es el desorden y el caos, y Colombia debe totalmente cambiar su rumbo. Entonces, gracias a Núñez, Colombia va a tener esa constitución en donde todas las garantías de la persona humana, de la libertad, están consagradas, pero también están consagrados los principios elementales para que haya un orden social establecido y haya un respeto por esa misma ley. Ellos no participan en esas deliberaciones, sino como siempre delegan personajes muy importantes y de ahí sale la constitución que realmente Núñez quería para Colombia. Eh, Gracias a ella, eh, fuera de algunos incidentes que hubo militares, de algunos intentos de rebelión, de liberalismo, el país retorna después otra vez al orden y gracias a esa misma constitución, a pesar de haber perdido Panamá, el país logra una estabilidad precaria y después un nuevo orden democrático que da presidentes muy importantes, como podríamos hablar de José Vicente Concha, que en plena Primera Guerra Mundial logró mantener la neutralidad de Colombia, que se rebajaban los salarios todos los secretarios del despacho y funcionarios públicos y mantener la dignidad de Colombia muy alta. Entonces se van a dar algunos presidentes que pueden que no se distingan por su violencia verbal ni por las alucinaciones ni por las tonterías que dicen, pero se distinguen precisamente por gobernar con seriedad, con eficacia y con cierta modestia a un país que pues era precario en el desarrollo económico mundial. Gracias a eso el imperio de la ley se restablece, se consigue crear colonias penales en el país, incidentes, y Colombia entra después en un sendero de paz que se va a denominar por algunos hegemonía conservadora, pero en esta hegemonía muchos funcionarios que eran de origen liberal y que también trabajan ahí, no era totalmente exclusiva como se ha pensado, pero además se contaba con el apoyo del imperio en aquella época para la gestión oficial. Entonces Núñez es el que abre el espacio después de Colombia al orden, a la libertad, a la modernidad, el que hace ese poema famoso que nos vimos del Frente Nacional, y además es un personaje único en la historia colombiana porque para restablecer la legitimidad del poderío de la acción del 86,
se vale pues de esos grupos civiles que en un momento dado vienen hacia Bogotá, sus caballos, estremecen la ciudad mostrando el respaldo que tienen los conservadores, y eso va a ser definitivo para que los sectores que querían todavía levantarse, hacer un golpe o algo contra Núñez no pudieran hacerlo, y eso va a ser fundamental para poner las bases mismas del orden en Colombia. Núñez se distingue también, a Núñez lo atacaron, bueno, la calumnia, el odio, ladrón, pícaro, mujer, que no le dijeron, pero es un hombre de una integridad total. El gobierno una vez ordenó que le dieran, cuando se retira del poder, una pensión maravillosa, la rechazó. Un hombre austero, que vive bien, pues, una persona de condiciones, pero que no es un vanidoso, no necesita tener exceso. Si él hubiera querido robarse este país y vender las minas de oro, por ejemplo, y que le pusieran la plata en Londres, lo hubiera podido hacer. Era tal la convicción, la fuerza que tiene la humanidad aquí en Colombia, pero no, es un hombre de una pulcritud administrativa, de una dignidad personal a prueba de todo. Y a prueba de todas las columnas, a prueba de todas las bellaquerías que se escribieron contra él. Y que eran normales en Colombia porque, entre otras cosas, las fomentaba la misma constitución. Aquí va la libertad de imprenta total, la libertad de insultar al gobernante. Frente a Palacio de San Carlos, sacaba una caricatura donde estaba la esposa de Núñez, doña Soledad, eh, apareciendo que estaba dando luz a un niñito negro para sacarla. Y hablaban horrores de porque era la libertad total. Entonces los excesos se cometieron en Colombia en aquel entonces, pero no vale la pena pues, enumerarlos todos aquí porque ustedes lo saben mejor que yo. En todo caso, Núñez tiene esa gran nobleza de proceder, pero ya más tranquilo, en el 83, en dos periodos seguidos presidenciales de Carlos Holguín, él se va a ir a vivir a Cartagena. Y es el único caso en la historia de Colombia, con la erupción de Bolívar, pues, pero Bolívar era un héroe, la otra cosa. Estaba en Cartagena muriendo de Santa Marta, todo el país pendiente de él. Y se va a vivir a Cartagena, y la familita que a su esposa, y allí lo van a ver los notables colombianos, los más importantes, y todos los días Colombia mira hacia Cartagena como miraron a la Meca, donde está ese grande, ese hombre que ha traído ha reconstituido el orden en Colombia y ha establecido un gobierno civilista, pero de orden, de gran pujanza nacional para rescatar este país. Y desde allí, algunos, como siempre, algunos de los liberistas contra él dicen que no hacía nada, que no le importaba ya el país, no le importaba. Mentiras. Yo tuve en mis manos, inclusive, desgraciadamente se me perdieron, un libro, tenía dos sobres de esos de pésame que tenían el negro en los bordes en aquella época, donde él, mandándole pésame a una persona, no eran pésame, sino eran unas instrucciones para lo que tenía que hacer en la época que estaba tratando de liberarse de la contienda radical desde el Palacio de San Carlos. Y él movía las teclas desde allá, daba las señales más importantes de cómo debe hacer el gobierno, cómo se debe actuar, cómo se deben solucionar los problemas. Y entonces los colombianos aprendieron a mirar a Cartagena como mirar a la Meca, esa pequeña ciudad heroica que defendió tanto la libertad y la justicia. Núñez desde ahí daba las órdenes generales de lo que debía hacer el Estado colombiano. Ningún otro colombiano ha tenido esa fuerza, ha tenido ese poder moral de convicción como lo tuvo Núñez, y por eso es un hombre que tuvo una gran grandeza, es un hombre que hoy tiene más vigencia que nunca, porque hoy estamos viviendo, pero de una manera terrible y espantosa, todo aquello que criticamos de esas épocas radicales, pero peor aún, porque el 70% de Colombia está en manos de la subversión, en manos de la violencia, en manos de los narcotraficantes, en manos del caos, del desorden, y están destruyendo las pocas vías que quedan, las pocas estaciones de policía. Eh, Está retrocediendo el país terriblemente bajo la dictadura del puñal y del homicidio de los subversivos que habitan en las regiones. Y por desgracia, esto tiene
se ha dado y se ha multiplicado a raíz del gobierno actual que tenemos, donde se habla de la paz total, que no ha sido otra cosa sino fomentar la violencia en todas partes y acrecentar la debilidad del ejército. Los helicópteros no funcionan, no se les compran los repuestos, los aviones que los suministra Israel tampoco se les dan los repuestos, las armas tampoco los tienen. Sacaron a ciento y pico de oficiales importantes. Entonces, hay algunos que también quieren defender hoy el federalismo. Si se hiciera un régimen liberal en Colombia, que estableciera automáticamente más de medio país quedaría en manos de los revolucionarios, de las izquierdas subversivas, y seguramente tendríamos varias repúblicas independientes. La verdad no apenas en algunas grandes ciudades, y por fortuna en esas grandes ciudades, en las elecciones pasadas, que eso es algo muy positivo, eh, ganaron demócratas como el alcalde de Caracas, como el alcalde de Medellín, como el alcalde de Cali y otras ciudades. Eso es una buena señal para Colombia, que ya hay una reacción importante, pero estamos viviendo en una época hoy peor que la que se vivió en esas épocas del radicalismo, porque los radicales pues eran gente comparada con los de ahora muy moderadas. Un hombre como yo todo podría ser extremo en algunas cosas, pero era un civilista y era un político consagrado. Podría estar equivocado, pero un hombre respetado. En este momento no hay esa respetabilidad, es decir, se dice que han comprado al presidente del Senado, que han comprado al presidente de la Comisión de Acusaciones, que han comprado al presidente de la Cámara. Es decir, lo que vemos es que está desbordado el país en medio de la corrupción, del caos y la ignominia. Entonces, esa figura de Rafael Núñez, que jamás se dejó sobornar, que siempre actuó en favor del orden y de la libertad y de la justicia, es un símbolo de lo que Colombia puede hacer, propiciando una unión de las voluntades, la unión de las inteligencias, la unión de las gentes que creen la atención en las jerarquías, las posibilidades de la libertad en este país. Y yo creo que nosotros debemos darle un gran homenaje porque se cumple otro aniversario de la muerte de Rafael Núñez allá en Cartagena. Entonces, es el momento de hacer un gran homenaje. El presidente de la Academia de Historia de Cartagena, de la Pestana, ha logrado que restablezca la cátedra de Núñez en Cartagena, que se hagan todos los homenajes necesarios y las que hay que hacer. Y este es un hecho, pues, que esta sociedad bolivariana, hemos felicitado al presidente de la Sociedad de Cartagena, que ha encontrado acogida en todos los sectores de la política tradicional y de la administración pública y privada para apoyarlo en este restablecimiento y en este aniversario conmemorativo de Núñez en la regeneración, sobre todo ese gran político que se movió entre las más grandes tempestades, inclusive guerras civiles en este país, y siempre lo hizo con cordura, con altura, con inteligencia, al servicio de Colombia, y ese es un ejemplo a seguir que debemos tener todos los colombianos, y especialmente las gentes jóvenes, porque contra lo que se dice en Colombia hay mucha gente buena, mucha gente decente, mucha gente capaz, mucha gente inteligente, mucha gente preparada, pero que nadie la convoca. Hay que convocar a todos estos para establecer una legalidad y la seguridad y la autoridad en este país, porque no podemos permitir que Colombia se convierta en otra Cuba o en otra Venezuela. Eh, yo creo que con eso es suficiente para que pensemos sobre Núñez, sobre todo positivamente, y veamos que es posible, que si Núñez pudo en aquella época, es posible todavía en nuestro mundo, en el mundo nuestro, eh, después del ejemplo que tenemos de las elecciones municipales que hubo en Colombia tan importante, que fue un plebiscito en contra de los intentos abusivos del gobierno de perpetuar todas estas cosas. Sí se puede, y lo que hay es que buscar una manera de avanzar en medio de las tinieblas en que estamos y no perder la fe. Por ejemplo, si cambia la constitución, si por de alguna manera eh, Álvaro Lema, todos están jugando a eso de una constituyente, lo lograran hacer y apurar una reelección del presidente Petro, pues automáticamente tendríamos un candidato al otro día que sería Álvaro Uribe Vélez, que aglutinaría un gran sector del orden de la derecha y podría enfrentarse a eso. Entonces, no nos atemoricemos, tampoco se van a aprobar eso, porque puede pasar.
Pero lo normal sería que todo esto se dé dentro del orden y que se preserve la Constitución del 91, y más adelante habrá que hacer algunas reformas, porque desde luego tiene algunos excesos, por ejemplo, lo que se refiere a los gobernadores, de una serie de los alcances de la Contraloría, una serie de detalles y el exceso de cortes. Todo eso tendrá que ser revisado más adelante, porque Colombia tiene más cortes casi que Europa, y tenemos que la justicia, los procesos ya tienen unos atrasos judiciales espantosos. Procesos duran 10 años, 15 años, no puede ser. Eso habrá que restablecer otra vez la eficacia jurídica. Un país donde no hay una eficacia jurídica, pues no puede haber libertad, y no puede haber verdadera democracia. Luego será para más adelante. Por ahora lo que tenemos es que defender los restos de la democracia que tenemos a como de lugar. Y nada mejor para eso que pensar en la obra que hizo Rafael Núñez dentro del orden, dentro de la paz, dentro de la concordia, dentro de los cauces normales de la actividad política. Este es el mensaje de hoy en homenaje a Rafael Núñez. Muchas gracias, querido Alberto. Has hecho una magnífica intervención sobre ese personaje que en realidad ha permanecido un poco olvidado, tal vez por la reacción frente a sus planteamientos, pero que indudablemente representa algo muy, muy, muy trascendente para el país. Porque esa Constitución del 86 logró el orden en el país por más de 100 años. Es decir, fue una norma fundamental para el orden, para la tranquilidad y sobre todo para el desarrollo. De manera que la obra de Núñez indudablemente es admirable. De manera que, teniendo en cuenta esta magnífica intervención del doctor Alberto Núñez, quiero invitar a nuestros oyentes a que den sus opiniones sobre esta época tan sumamente complicada y para la cual necesitamos invocar el pensamiento de los hombres más significativos de nuestra historia para que orienten en lo posible a nuestro país, sin egoísmo, sin ventajas individuales, pero de todas maneras con el mejor deseo de que tengamos una patria mejor. De manera que con mucho gusto invito a los honorables miembros de nuestra sociedad y a los oyentes, quienes les agradecemos mucho su presencia, digan alguna opinión sobre lo que han escuchado. Adelante. Doctor Miguel. Aquí está mi coronel. Señor presidente. Adelante. Gracias, muy amable. Bueno, el doctor Alberto Abello nos tiene acostumbrados ya a conferencias magistrales como la de hoy, muy importantes, llenas de conocimiento y de realidad. De manera que eso es muy importante. Nos ha hecho un planteamiento que nos da la imagen de lo que fue Colombia en el siglo XIX y la desventura en que estamos hoy inmersos. Las dos cosas son importantes y significativas para que recordemos lo que fue y aterricemos y no dejemos de ver la realidad en la cual estamos hoy inmersos. De manera que la vida de Rafael Núñez indudablemente es de una gran importancia para el país, como él lo ha señalado. Dio demostraciones claras de inteligencia, de cordura,
de capacidad, de inteligencia y todas las condiciones que como gobernante y como político eran necesarias en esa época. Bastante diferente, e indudable, al panorama que de una manera acertada nos dio para hoy. La diferencia es muy grande de las dos épocas. La actual con respecto a la honradez, a las virtudes ciudadanas, eh, da necesariamente la dimensión del abismo en que estamos inmersos. Ya no estamos al borde del abismo, estamos en el abismo. Es una barbaridad. Antes hubo equivocaciones políticas, la de hoy no es política, la de hoy estamos en manos de rateros. Son ratas las que están manejando este país, se lo están robando en medio de no la aceptación, pero sí el silencio y cierto abandono de la población colombiana que tiene todavía indudablemente las virtudes que Alberto Abello nos ha recordado, la bondad de la mayoría de la gente, las condiciones ciudadanas, etcétera. Pero aquí falta el líder, falta quien mande, falta quien no nos deje robar, falta quien defienda lo que todavía, los restos de lo que queda. De manera que eso ha hecho la conferencia del doctor Abello recordarnos y aterrizarnos, porque no es sino realmente un aterrizaje el que nos ha hecho teniendo como antecedentes la vida de Rafael Núñez y las circunstancias que vivimos. Nuevamente mis felicitaciones muy sinceras a Alberto Abello por la No, gracias conferencia. a usted, de verdad. Muchas gracias. ¿no? Realmente contento. Parece que han quedado bastante tranquilos con la intervención del doctor Villa. ¿Alguien quiere decir algo? No, Bueno, en vista, ha sido en realidad esta tarde una magnífica oportunidad para revisar un aspecto trascendente de nuestra historia. Aquí hemos oído un pensamiento sumamente lógico y que abunda en razones para tener un poco Ya de no lo... esperanza y de optimismo hacia el futuro. Que infortunadamente hemos tenido que soportar con una oscuridad sumamente grande. El país sí, en estos momentos, está atravesando una etapa bastante oscura, porque nos hemos ligado a gente que no es la mejor, ni que ya ha servido con grandeza a sus pueblos. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con Israel. El gobierno toma una actitud tan agresiva contra un país que ha sostenido el orden en muchas partes y que ha logrado ayudar fundamentalmente a otros países para mantenerse en una zona decente, constructiva, progresista. Estamos retrocediendo, indudablemente. Y esto es muy peligroso mientras no tengamos una solución que en realidad sea acogida por todos con el entusiasmo que se necesita para que haya una movilización de verdad en el sentido de lo que hay que recuperar y que no vamos a perder todo lo que se ha conquistado en 200 años de esfuerzo para crear una república independiente y libre. De manera que les agradezco muchísimo su presencia en esta conferencia y al doctor Alberto la gratitud muy grande de la sociedad bolivariana
porque siempre nos ha traído unas intervenciones maravillosas con un conocimiento muy profundo de la historia y sobre todo con una preparación intelectual verdaderamente extraordinaria. De manera que mucho le agradecemos a él su presencia en el día de hoy y esperamos que todos ustedes nos acompañen el próximo jueves y medio. Conferencia que esperamos poder realizar el próximo jueves. Va para todos ustedes un cordial abrazo y nuestros mejores deseos porque tengan una noche feliz.